Y decía que empezaba la presentación tratando de establecer un lenguaje común, ¿no? Estas palabras que yo creo que las utilizamos pues, nosotros por nuestro ámbito de trabajo todos los días, las vemos todos los días en la prensa, pero probablemente tienen significados diferentes para cada uno de nosotros. Yo pondré algunas definiciones. Y pondré algunas definiciones basándome en casos reales, ¿no? Esto, que son noticias extraídas de los periódicos estos últimos días, entiendo yo que son resultados de investigación. Pues investigadores del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago descubren nuevas propiedades antiinflamatorias de un derivado del aceite de oliva. Investigadores de la Universidad de Vigo aceleran la detección del cáncer. Identifican una posible diana farmacológica para los tumores cerebrales. Son resultados de investigación, ¿no? Contados en un formato divulgativo, como puede ser un periódico, pero son resultados de investigación. Y en este último yo destaco ahí, bueno, no se ve mucho en la presentación proyectada, pero subrayé en otro color la última frase que pone: se abre la vía para el desarrollo de futuras terapias. Y eso creo que es importante destacarlo. Se abre la vía. Pero ¿cuánto dura esa vía? ¿Cuánto tenemos que gastarnos para llegar a que la vía se acabe o estemos en el mercado, ¿no? Y entonces para eso pongo también otro ejemplo que nos queda cercano por la vinculación de Farmamar con Galicia y el sistema sanitario, de cuánto camino en años e inversión va desde que se aisló la trabectedina de este tunicado marino hasta que esto pueda llegar a convertirse en un fármaco que cure pues, sarcoma de tejidos blandos, ¿no? Bueno, entonces, un poco a lo que iba es que desde ese resultado de investigación, desde que nosotros acabamos un proyecto, hemos recibido financiación, hasta que eso puede curar enfermedades, puede estar en el mercado, pasa mucho tiempo, hay muchas etapas, hay muchos riesgos y hay mucha inversión que asumir, ¿no? Y esto es lo que es crítico en el proceso de transferencia de tecnología, porque el resultado de investigación puede ser muy bueno, pero ahí, bueno, se esboza un poco en este trayecto que es para el desarrollo de un fármaco, pero que podríamos aplicarlo con otros tiempos y otras inversiones para un sistema de diagnóstico, para el desarrollo de un nuevo marcapasos o para cualquier otro tipo de, digamos, de resultado de investigación en el ámbito sanitario, ¿no? A lo mejor no son 18 años, sino que son 5, a lo mejor no son 1.000 millones de euros, sino que son 20, dependiendo de qué tipo de resultado de investigación, qué, digamos, necesidad de validación de ese resultado tengamos, pero en cualquier caso, desde que tenemos el resultado hasta que se puede transferir, se convierte en algo en el mercado, aplicable socialmente, pues hay un trayecto. Y por tanto vamos a esa definición de conceptos que yo decía al principio. ¿Qué es hacer investigación? Pues entendemos, por algunas de las definiciones que hemos ido mirando y que a mí me gustó esta en particular, que la investigación es una manera de trabajar original y con planificación, buscando descubrir algo. Y el resultado de esa manera de trabajar es normalmente un conocimiento nuevo, ¿no? Después de un proceso, de un proyecto de investigación o de una actividad de investigación, pues sale nuevo conocimiento. Y también aquí me gustaría hacer una precisión entre lo que se entiende por conocimiento y otras formas, digamos, de la cadena de valor del conocimiento con menor valor o con menor grado de trabajo, ¿no? Es lo mismo tener datos de un ensayo que tener información sobre un ensayo médico o tener conocimiento de cómo funciona un determinado proceso bioquímico. Pues evidentemente no.
si yo pongo ahí una serie de números que reflejen, pues, por ejemplo, la dosis del oleocantal, que es ese derivado del aceite de oliva que ponía en esa noticia al principio, que tiene efectos antiinflamatorios, pongo ahí unos datos que diga, pues, tiene este efecto sobre este proceso enzimático, y doy unos números. Con tal dosis sale tanto, no sé qué. Bueno, pues lo que tendré son datos. Pero hasta que no los pongo en contexto y digo qué relación tienen entre sí, este ensayo se realizó en estas condiciones, en estas, con estas dosis, con este tipo de líneas celulares, etcétera, etcétera, no tengo información. Pero para llegar a tener conocimiento, lo que tengo es que descubrir por qué hay esa relación entre esos distintos datos de ese cuadro de información que yo acabo de elaborar, ¿no? Y entonces, cuando me explico por qué el oleocantal en determinadas condiciones, en unas líneas celulares determinadas, funciona de determinada manera, entonces sí tengo conocimiento. Y si además tengo la capacidad de decir, ya que este producto actúa de esta manera en estas condiciones, podría generar un fármaco, podría generar una terapia, o podría recomendar a la gente que tomase determinadas dosis de aceite de oliva para que tuviesen influencia sobre determinadas enfermedades de las que influye, bueno, pues esta sustancia, ¿no? Y llegamos a este punto en el que yo decía que no es lo mismo innovación que investigación. Y para hablar de innovación hay que tener en cuenta que estamos hablando ya no de un proceso intelectual en el que estamos generando un nuevo conocimiento, sino de cómo poner ese conocimiento en el mercado o en la sociedad. Por tanto, es un proceso que, a diferencia de la investigación, es un proceso socioeconómico y en el que intervienen muchos otros agentes. No es que de nuestro resultado de investigación ya directamente tengamos algo que podamos poner en el mercado, eso no es lo habitual, sino que muchos otros agentes tienen que intervenir para que ese paso pueda tener lugar. Un esquema que ilustra la complejidad de este proceso es este. Hay otros muchos, pero a lo que voy, o lo que quiero reflejar con este esquema, no es tanto que veáis todas las flechas y todos los recuadros que hay ahí, sino que un poco un esquema que funcionaba o que se utilizaba como referencia pues hace 40 o 60 años, de un modelo lineal en el que, si nosotros financiamos ciencia, a continuación vamos a tener desarrollo tecnológico o vamos a tener productos basados en esa ciencia de manera automática o de manera secuencial, como una cascada, pues se ha visto que no es real. Por tanto, necesitamos considerar ese paso, esa generación de conocimientos, ese aumento del stock de conocimientos, pero también necesitamos considerar un montón de pasos diferentes, y el proceso no empieza ahí y va de manera lineal hasta el mercado, sino que a veces damos un paso para adelante, tenemos que volver atrás, necesitamos nuevo conocimiento, volvemos a hacer un prototipo, volvemos a necesitar conocimiento adicional. O sea, el proceso es más complejo, digamos, de ese modelo inicial lineal que se usó de referente para las políticas de innovación o de transferencia de conocimiento, pues de hace 60 o 80 años, ¿no? Y llegamos a este tercer punto que yo os decía de la presentación, en el que decimos, bueno, tenemos resultados de investigación, sabemos que, digamos, se nos exige que esos resultados de investigación, digamos, desde el punto de vista de las políticas públicas, tanto a nivel europeo como estatal o autonómico, pues se trata de incidir en que ese resultado llegue a ser aplicable, y que necesitamos hacer de nuevo que no se hacía en una estructura de gestión de la investigación, ¿no? Pues yo creo que lo primero es concienciar al colectivo
al que esto le afecta, que son los investigadores, pues tanto de universidades, sistema público de salud, centros públicos de investigación, de la utilidad, bueno, en esta transparencia pongo de las patentes, pero no solo de las patentes, sino de la utilidad de las distintas figuras jurídicas que nos permiten proteger el conocimiento, y no por el hecho de protegerlo en sí, sino porque ese hecho permite el desarrollo posterior y, por tanto, el que ese conocimiento llegue al mercado. O sea, no es importante el hecho de proteger en sí, sino lo que ese hecho permite después. Y, por otra parte, en esta acción de concienciación, pues también incluir el hacer llegar al colectivo investigador pues, unos conocimientos básicos, independientemente de que luego haya estructuras de apoyo en ese proceso de transferencia de tecnología, unos conocimientos básicos para que, digamos, tengan claro dentro de sus procesos de gestión de investigación qué aspectos tienen que tener en cuenta. ¿Y para qué sirve patentar? Pues para que después de que me haya gastado todo este dinero en hacer este desarrollo, tenga una mínima seguridad, nunca una seguridad absoluta, de que durante un cierto periodo de tiempo voy a poder explotar ese conocimiento en exclusiva. La seguridad, digo, no es absoluta porque puede haber otro desarrollo diferente al mío que me solape mi mercado y, por tanto, me quite cuota de mercado de lo que yo tenía como expectativa para recuperar esta inversión que había hecho por aquí. Entonces, no es nunca una seguridad absoluta, pero el tener esa posibilidad de durante unos años tener la exclusividad para explotar ese conocimiento me disminuye el riesgo y, por tanto, estaré más dispuesto a asumir estas inversiones si tengo esta figura de protección que si no la tengo. ¿Para qué sirve patentar? Tengo ahí, aunque no está puesto para que veáis el texto, pues este extracto de un documento oficial en el que se refleja que las patentes se valoran en la carrera del personal investigador de centros públicos, ¿no? Es algo que no, digamos que es relativamente reciente, pues de hace 4 años, pero que empieza también a ser considerado como un mérito para una carrera científica. Y en estas 2 diapositivas de para qué sirve patentar, no puse lo que suelen poner todos cuando hablan de patentar, que es para qué sirve patentar para ganar mucho dinero. Pues yo no lo pongo. Y por tanto, valorizar, entiendo yo, que es conseguir que un resultado de investigación llegue a ser suficientemente atractivo para que alguien esté dispuesto a comprárnoslo o para que alguien esté dispuesto a invertir con nosotros en desarrollarlo. Y para eso tenemos que ser capaces de saber cómo de maduro está lo que hemos desarrollado, cómo de avanzado está, identificar cuáles serían los pasos críticos que tenemos que dar para conseguir hacerlo más atractivo. Pues, un caso que tenemos reciente en la oficina donde nosotros trabajamos es el desarrollo de un hidrogel que permite cargar fármacos y liberarlos de manera controlada pues, dentro del organismo, ¿no? Entonces tenemos esa tecnología patentada y hemos determinado, en colaboración con una empresa que se interesó por ese resultado, que los pasos críticos para saber si eso les interesa o no es determinar pues, cuánto fármaco puede cargar, en qué tiempo lo va a ir liberando, propiedades de bioadhesividad de ese fármaco, y entonces se plantea un proyecto de valorización orientado a utilizar esos hidrogeles en el tratamiento de infecciones vaginales, ¿no? Entonces se definen todos esos aspectos. ¿Qué hay que hacer?
pues hacer esas pruebas de bioadhesividad, hacer esas pruebas de cuánto fármaco somos capaces de cargar, hacer esas pruebas de en qué tiempos se va liberando. ¿Cómo lo hacemos? Pues con una determinada metodología, con unos determinados tipos de hidrogeles de distintas características. ¿Cuánto cuesta hacer esto? Pues esto nos va a llevar a hacerlo 1 año y medio y nos cuesta 200.000 euros. ¿Y quién lo va a hacer? Pues una parte se hace en el departamento de farmacología y tecnología farmacéutica de la Universidad de Santiago y otra parte se hace en instalaciones o empresas que tienen posibilidad de hacer experimentación en animales. Pero con eso, si conseguimos hacer ese proyecto que cuesta 200.000 euros y nos lleva 1 año y medio, tenemos muchas más posibilidades de que esta empresa que ha trabajado con nosotros en este proceso esté interesado en conseguir una licencia. Y valorizar, entiendo yo también que es disminuir el riesgo. Nosotros, bueno, en este esquema veis aquí un poco, digamos, desde un resultado de investigación, la investigación preclínica, fases 1 y 2, fase 2 y 3, registro y lanzamiento de un producto. Lo que está aquí reflejado es el valor de este conocimiento en cada una de estas fases, cuando nosotros llegamos a estos puntos. Cuando nosotros estamos muy abajo, el valor es mucho menor. Cuando llegamos arriba, el valor es mucho mayor. No podemos pretender cobrar por algo aquí lo que vale aquí. Pero si conseguimos llevarlo desde aquí hasta aquí, disminuimos algo el riesgo y aumentamos mucho el valor. Y por tanto, el posible, digamos, desarrollador que le toca hacer todo el resto del camino, o a veces un consorcio que cada uno hace una parte del camino, está mucho más interesado en ese resultado de investigación que cuando se lo ofrecíamos pues en esta primera etapa, ¿no? Y después de esa etapa de valorización todavía queda pues la otra parte, que sería saber cuánto vale eso, saber cómo lo comercializamos, qué estrategia utilizamos, identificar a quién le puede interesar. En este caso, pues por ejemplo, ya la propia empresa con la que se está haciendo el proyecto de valorización es el potencial licenciatario y de hecho el proyecto está ligado a un contrato de licencia, ¿no? Como conclusiones un poco de todo esto, tenemos que tener en cuenta todo este esfuerzo que requiere la aplicación de un resultado de investigación en tiempo y en dinero, que ese esfuerzo en muchos casos lo tienen que hacer otros y para que esos otros lo hagan, la manera que tenemos de convencerlos es disminuir el riesgo y ese riesgo, dos formas muy interesantes de reducirlo son esto, proteger los resultados y dar los primeros pasos para ver que eso que nosotros hemos conseguido como resultado de investigación tiene un valor real, ¿no? Y como última conclusión, pues ligado un poco con estas últimas transferencias, esta última transparencia de las patentes y de las expectativas razonables es que la protección es una condición necesaria, pero no es garantía de que si algo lo patentamos se vaya a convertir en un producto y además es normal, no deberían, digamos, generar frustración y nada más. Bueno, pues yo acabo aquí mi parte de la intervención.